Buenas tardes a todas y a todos. Como suelo recordar, cada vez que comienza una sesión de El Faro de la Abadía, recuerdo que el teatro piensa, el teatro da que pensar. Acción, emoción, poesía y pensamiento, gracias, acción, emoción, poesía y pensamiento son las palabras que hemos elegido los que trabajamos en la Abadía para describir nuestra oferta a la ciudad. Solo nombramos el pensamiento en cuarto lugar, después de la acción, la emoción y la poesía. Pero que nombremos también el pensamiento expone una convicción, la de que el teatro es más rico y poderoso cuando, además de ofrecer acción, emoción y poesía, piensa o da que pensar. Resulta entonces natural la creación de este espacio que llamamos el Faro de la Abadía. Cada tarde que nos reunimos lo aclaramos cuanto antes. La Abadía no aspira a ser faro de nadie, la Abadía busca faro. Para ello convoca a pensadores que, en conversación con creadores teatrales, puedan ayudarnos a pensar el teatro. A primera vista, la distancia entre teatro y filosofía parece enorme. La filosofía es reino de lo abstracto, de las ideas, el teatro es reino de lo concreto, de los cuerpos en situación. Sin embargo, teatro y filosofía nacieron juntos y enseguida se miraron. Desde su origen, el teatro dio que pensar, su existencia misma dio que pensar. ¿Por qué el teatro? También desde el principio los escenarios se convirtieron en un espacio de circulación y confrontación de ideas. El teatro no solo es un arte en que cabe el pensamiento, sino que lo es en un sentido especial, privilegiado, porque además de hacer sensible la confrontación de visiones del ser humano, de la sociedad y del mundo, al encarnarlas en personajes que pueden hacerlas suyas hasta el límite, hasta la muerte, es capaz de dar a pensar aquello para lo que todavía no hay palabra, aquello que los filósofos aún no saben nombrar. El teatro puede interpelar al espectador dejándolo suspendido ante la pregunta que nadie ha formulado. Todo eso está en la base de este foro al que llamamos Faro, que aspira modestamente, pero con ilimitada ambición, a abrir un lugar y un tiempo de encuentro, de conversación y de tensión entre gentes que tienen preguntas que compartir, un lugar y un tiempo en que filosofía y teatro, probablemente de forma conflictiva, como es propio de dos ámbitos que nacen y viven del conflicto, se conozcan y se interroguen. Un lugar en que la filosofía desafía al teatro y el teatro desafía a la filosofía. Bueno, además de por todo eso, hemos armado el Faro de la Abadía por hacer amigos para cuando despertemos. Como dice Segismundo en la tercera jornada de La vida es sueño. El Faro nos da una buena excusa para hacer amistades y estábamos deseando encontrarnos con Irene Vallejo. Y no solo por todo lo que debemos a la autora de El infinito en un junco, sino también porque en cada escrito y en cada comparecencia pública Irene da muestras de simpatía, de saber estar, de respeto, de capacidad de escucha, y todo eso es muy valioso en estos tiempos que corren. Irene Vallejo estudió Filología Clásica y obtuvo el doctorado europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. Como sabéis, su ensayo El infinito en un junco ha recibido una extraordinaria acogida desde su publicación entre críticos y lectores. Ha superado las 50 ediciones en España, quizá ahora mismo ya estemos en la 51, se ha traducido a 40 idiomas, quizá a estas horas ya haya 41 idiomas a los que se haya traducido, y se ha editado en más de 60 países, quizá ahora mismo en 61. Bueno, Irene ha publicado además las antologías de artículos Alguien habló de nosotros y El futuro ha recordado, y ensayos breves como Manifiesto por la lectura. Entre sus obras de ficción destacan La luz sepultada y El silbido del arquero. Ha publicado asimismo 2 álbumes ilustrados, El inventor de viajes y La leyenda de las mareas mansas, acercando las leyendas clásicas a los lectores jóvenes. Como sabéis, algunos de sus seguidores, cuenta Irene, que fue fundante para ella la experiencia de los relatos que le hacía su padre, cuando un día su padre le dice: te voy a contar quién fue Ulises, ¿no? Ella estaba viendo a otro Ulises en dibujos animados, ¿no? y su padre le dijo: te voy a hablar del verdadero Ulises, y entonces ella se dio cuenta del carácter seminal de esos mitos. Además, Irene Vallejo colabora con proyectos sociales como Érase una voz, que recrean el arte y la literatura en los hospitales infantiles. Bueno, hemos titulado esta sesión del Faro Conservación y Destrucción, y podría desarrollarse esta sesión como un comentario sistemático a El infinito en un junco, empezando por su bellísimo título.
ese pergamino que da soporte a las infinitas posibilidades de la escritura, ese pergamino que, por utilizar la imagen borgesiana, podría ser el jardín de senderos que se bifurcan y se bifurcan infinitamente. Ese pergamino, digo, que da soporte a las infinitas posibilidades de la escritura, es la mejor expresión del asunto que nos convoca y que creo que nos concierne a todos. La invención del libro, esto es, de un soporte material para la preservación y circulación de valores, de ideas, de preguntas, de historias, sobre todo de historias, es quizá el más extraordinario esfuerzo de conservación que haya hecho la humanidad. Porque todo eso, valores, ideas, preguntas, historias, está siempre amenazado, está siempre en riesgo de ser destruido, y también lo está el soporte material que recoge todo eso. Finalmente, el propio pergamino puede estar en peligro y acaso la custodia de lo que el pergamino soporta dependa, como en la novela de Bradbury, de personas que entreguen a esa causa su propia memoria. Bueno, sobre conservación y destrucción, o sobre destrucción y conservación, vamos a conversar esta tarde con Irene Vallejo. Muchas gracias, Irene, cuando quieras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que empezar confesando que estoy muy emocionada de estar aquí en la abadía, de haber recibido esta invitación del maestro Juan Mayorga. Además, me parece que buscar faros y además buscarlos en compañía es una de las tareas intelectuales más estimulantes que existe. Y me encanta que el pensamiento venga también a los escenarios y sea acogido y recibido. Por eso las primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento al Teatro de la Abadía, a Juan por invitarme, que siempre es un gesto de confianza invitar, y a todo el público que nos arropa. Y bueno, hablar de conservación y destrucción es un tema amplísimo, porque en el fondo estamos hablando de supervivencia, de extinción, de vida y muerte, que lo es todo y es lo más esencial. Yo empezaría diciendo que somos criaturas en feroz rebelión contra la muerte, pero también contra la destrucción y el olvido. Y es que lo natural es el olvido y la destrucción. Si no hacemos nada, si no construimos los diques de la memoria, todo se lo lleva el paso del tiempo. Todo se destruye, todo se olvida. Y la humanidad, desde tiempos inmemoriales, ha hecho enormes esfuerzos por oponerse a esa fuerza terrible de la destrucción y su otra cara, que es el olvido. La invención del lenguaje, la invención de las historias, empezar a contarnos historias que originariamente fueron vehículos de sabiduría, de conocimiento, de emoción, de experiencias. Después la escritura para conservar esas historias y esas palabras. Estos son los grandes hitos del comienzo de esta batalla, que no ha terminado todavía y que sigue viva en la actualidad. Pero si vamos con la imaginación a la época anterior a la invención de los libros, nos encontramos con que todos nuestros antepasados de entonces vivían permanentemente asediados por la amenaza del olvido. Y esa amenaza era mucho más palpable, tangible de lo que es ahora. Porque moría una persona y con ella morían no solo sus recuerdos, sino todo lo que había aprendido, las canciones, las leyes, las leyendas, las técnicas, toda la sabiduría acumulada, los versos, todo eso moría con las personas. Recordar era un esfuerzo enorme de memoria, porque nuestros antepasados solo podían contar con su recuerdo, con su capacidad de recordar. Inventar la escritura e inventar los libros fue crear un puente entre generaciones, permitir que no hubiera que empezar constantemente desde el principio, desde cero,
sino que pudiéramos empezar a partir de todo lo que nos habían legado los antepasados. Y esta idea de legado y de testamento y, por tanto, también de colección, creo que tiene mucha relación con la obra que aquí nos convoca y de la que estaremos hablando también. Claro, la primera gran colección de la que tenemos noticia es la colección de libros de la Biblioteca de Alejandría, que además, quiero decir, viene al hilo de forma muy natural porque estamos en el faro de la abadía y Alejandría era la ciudad del faro, una de las maravillas del mundo. Y además el faro de Alejandría estaba relacionado con la biblioteca porque simbólicamente la biblioteca era otro faro, era un lugar que iluminaba la oscuridad. No con fuego, sino con palabras. La Biblioteca de Alejandría se podría decir que es lo más opuesto a lo natural, ¿no? Eso que decía, lo natural es el olvido y la destrucción. Pues la Biblioteca de Alejandría es el desafío a lo natural, es el intento por recopilar todos los libros, todos los poemas, todas las emociones, todos los conocimientos, todo lo humano en ese laberinto que era la Biblioteca de Alejandría. Y algo especialmente hermoso, la traducción. Alejandría es el primer gran proyecto que conozcamos de traducción, porque esos griegos que gobernaban Egipto, los herederos de Alejandro Magno, la dinastía de los Ptolomeos, no se conformaron con reunir, coleccionar en la Biblioteca de Alejandría los textos griegos, no. Quisieron reunir todos los textos del mundo conocido y, por tanto, tradujeron textos egipcios, textos persas, textos indios, textos judíos. Y hay una anécdota muy bonita de cuando encargan una traducción de la Torá y entonces llevan a los sabios precisamente al faro, a la isla de Faro, ¿no? Donde estaba el faro de Alejandría, porque el faro fue primero una isla que dio el nombre a la construcción y ya desde entonces todos los faros llevan el nombre de esa isla que estaba en Alejandría. Y entonces situaron allí a estos sabios que venían de Jerusalén para hacer una traducción del hebreo al griego de la Biblia y estuvieron inspirados por Dios. Entonces cada uno de esos sabios hizo su traducción de la Torá por separado, pero como estaban inspirados por Dios, todas esas traducciones fueron idénticas. Y es una anécdota hermosa, ¿no? de esa búsqueda de encontrar, ¿no? Esa percepción de que hay algo casi divino en el hecho de traducir, porque traducir es traspasar la palabra a través de esas barreras de los idiomas y como de alguna manera volver mágicamente al estadio anterior a la Torre de Babel. Bueno, pues todo eso empieza a esa escala en Alejandría, en esa biblioteca mítica y legendaria, donde se trató de reunir todos los libros del mundo y donde posiblemente se estuvo más cerca de conseguirlo. Ya no ha habido ninguna biblioteca jamás que haya podido estar tan cerca. Pero bueno, los sabios de la Biblioteca de Alejandría se dieron cuenta de que no basta coleccionar los libros, sino que hay que protegerlos, copiarlos, comentarlos y darles el estatus de clásico si quieres salvarlos, si quieres que atraviesen todos los territorios del futuro, ¿no? Y que lleguen, como se ha conseguido, que lleguen milagrosamente algunos de ellos hasta muchos milenios después. Y así es como nace el canon literario, ¿no? Así es como nace esta pasión nuestra por clasificar, por hacer listas, por señalar a los mejores, los 7 sabios, los 3 trágicos, los 9 oradores, ¿no? Ahora seguimos siendo apasionados de las listas, seguimos haciendo todos los años listas de los mejores libros, de las mejores películas, de las mejores canciones, de los mejor vestidos, de los más atractivos. Curiosamente, de los 7 sabios no hacemos listas, porque será que los más atractivos, los más sexys, los más guapos, los mejor vestidos, pero los más sabios no.
Todo aquello no se hizo en su origen tanto por necesidad de comparar, sino por salvar, ¿no? Salvar lo mejor. Ya que no se puede salvar todo, intentemos salvar lo más valioso, lo más amado. Esos son los clásicos en el fondo, ¿no? Aquellos autores, aquellas obras que seleccionamos porque son las más amadas. Y solo el amor de tantos lectores y lectoras a través de los siglos ha conseguido que viajen y que lleguen hasta el presente y que se sigan leyendo y que se sigan representando en el caso de la tragedia y la comedia en lugares como este. Por tanto, el canon está aquí en el centro de la cuestión. Nos habla de la conservación, sí, pero también de su otra cara, que es la destrucción, porque cuando elegimos colocar algo en una lista, en un repertorio, en un catálogo, en un programa, de alguna manera estamos modelando nuestra herencia, que colocamos dentro, que dejamos fuera. Y lo que se queda fuera tiene más posibilidades de desaparecer, de ser olvidado. El canon, el concepto de clásico, que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Cómo nace, cómo se elabora esta idea, en el fondo está intentando regular nuestro contacto con lo anterior, con el pasado, con todo lo que nos ha precedido, con ese legado, ¿no? Cómo nos relacionamos con la literatura del pasado, cómo nos relacionamos con las historias, con la memoria que sobrevive, que se pierde, que se aprueba, que se desaprueba, que está en el centro, que queda marginado. Y esas relaciones con todo lo pasado pues son muy variadas. Pueden ser de inspiración, pero pueden ser también de ansiedad, de crítica, de ferocidad, de sumisión a las tradiciones, de debate, de apropiación, de rivalidad con los clásicos, de demolición o cancelación, de devoción, de curiosidad, de aprendizaje, de subversión, ¿no? Todas las manifestaciones del amor y del odio, pero en todo caso nunca de la indiferencia, porque a los clásicos no podemos ser indiferentes, siempre están ahí. Me gusta destacar que la palabra original y originalidad nosotros la asociamos ahora a algo nuevo, ¿no? Lo original es algo que no se puede comparar con lo que se hacía, algo que llama la atención por ser diferente. Y sin embargo, lo que quiere decir etimológicamente originalidad es volver al origen, es decir, volver a los clásicos. De la Biblioteca de Alejandría, como colección, nacen otros proyectos de colección, por supuesto, todas las bibliotecas herederas de Alejandría, que no han dejado de extenderse por todo el mundo, no solo ya por las ciudades, sino por los barrios, por el mundo rural, ¿no? y que en la época de las misiones pedagógicas y de la barraca se esforzaron por llevar, ¿no? en la República hasta los rincones más aparentemente abandonados y lejanos. Todas las bibliotecas pertenecen a esa misma estirpe del esfuerzo de coleccionar y de coleccionar para compartir, ¿no? Y para asegurarse de que la cultura sigue un camino de apertura y democratización. Luego me gustaría citar a mi paisana, María Moliner, que también intentó de alguna manera hacer una especie de catálogo o colección de palabras, que fue su diccionario de uso, ¿no? Coleccionar todas las palabras es también un intento hermoso, ¿no? de relacionarlas, de ponerlas en contacto, de hilarlas, de trenzarlas, de crear un instrumento que nos abra las puertas al lenguaje en toda su hondura. Comentábamos Juan y yo también el caso del Atlas Mnemosine de Avi Warburg, que también era un historiador del arte que intentó hacer como un gran proyecto un poco loco, un delirio, unas tablas de imágenes y de cuadros que se iban relacionando unos con otros y que crecieron
de una manera casi desmesurada, ¿no? Que es lo que pasa con las colecciones, que tienden a la desmesura irresistiblemente. Y sí, mi tesis es que todos en el fondo somos coleccionistas, ¿no? Walter Benjamin, en su espléndido ensayo titulado Desembalo mi biblioteca, decía que el deseo más profundo del coleccionista es renovar el viejo mundo. Ese intento de renovación, ¿no? De construcción, sea de una colección de sellos, de una colección de libros, de una colección de fotografías, de una colección de estatuillas de gatos, lo que sea, pero tenemos tendencia a crear colecciones, incluso a coleccionar recuerdos, a coleccionar palabras, a coleccionar ideas, porque de alguna manera esas colecciones son nuestros autorretratos. Yo recuerdo, y esta es una anécdota personal, antes citaba a Juan, a mi padre, cuando mi padre fue consciente de que iba a morir, me pidió que cuidase de su colección de vinilos, ¿no? De esos discos que había coleccionado durante tantos años, y me dijo, no los vendas, no te deshagas de ellos. Esa colección, que son los discos que yo más he amado, es única, no está como tal en ningún otro sitio, y si se desperdiga, si se pierde, si va a parar a tiendas de segunda mano o a un contenedor de basura, algo que era el hilo conductor de mi vida, ¿no? De la música que me ha acompañado, se perderá para siempre. Y me pidió que cuidara, que guardara su colección de vinilos. Estamos unidos a las colecciones porque pensamos que nos representan, ¿no? Que nos ayudan a conservar el recuerdo de lo que somos o también de quiénes fuimos en otras épocas, y a veces nos cuesta reconocernos. Y además nuestra sociedad es una sociedad que colecciona, ¿no? Un poco que es aficionada y apasionada de las listas, ¿no? De los números, de los catálogos, las redes sociales, por ejemplo, las listas de likes, de seguidores, los éxitos, son un poco como ese catálogo con el que mensuramos nuestro éxito en la colección de seguidores o de likes que tenemos. Es un poco la sociedad del catálogo, de la lista, la sociedad numérica. Y aquí creo que estamos hablando también de deseo, ¿no? De deseo, de desear atención, de desear ser mirados y contemplados. Esto es Don Juan Tenorio, ¿no? Es la lista de las mujeres conquistadas, que es más importante que la experiencia propiamente vivida, ¿no? La lista y el número de mujeres que puedes presumir de haber conquistado. Porque en el fondo las colecciones, lo que salvamos del olvido, son historias, nuestras historias, nuestro recuerdo, nuestro pasado, nuestro autorretrato. En la colección hay un momento en el que los personajes dicen: cada pieza de la colección es una historia, la colección es también un cuento, tiene que serlo, no importa quién lo cuente, si lo cuenta bien. Al final, una biblioteca es una narración. La Biblioteca de Alejandría ha sobrevivido como mito, como leyenda. Al final todos somos coleccionistas de historias, ¿no? Esto es lo que nos trae al teatro, esto es lo que nos acerca a los libros, esa biblioteca interior que llevamos dentro con los libros que nos han emocionado, que nos han apasionado y que son solo nuestros y son nuestra propia historia, nuestra biografía. Además, es que las historias resulta que son el mejor vehículo para conservar, para salvar, para preservar el conocimiento, el pasado, las ideas, las intuiciones, las emociones. Quiero acabar esta intervención con un relato extraño y un poco terrible también sobre la fuerza de las historias, y que tiene que ver con el almacenamiento del combustible nuclear. Es un poco chocante enlazar estas dos ideas, pero sí, realmente
Uno de los aspectos a los que se está dedicando más atención es, claro, cuando se guardan, se almacenan, se entierran residuos radiactivos, hay que encontrar una manera de señalizar ese territorio donde están esos residuos tan peligrosos, y hay que encontrar una forma de señalizarlos que pueda durar a través de generaciones y de generaciones, ¿no? Porque la vida tóxica de esos residuos nucleares es larguísima, sobrepasa los milenios, y hay que estar seguros de que esa señalización servirá para generaciones y generaciones dentro de miles y miles de años. ¿Y cómo lograr comunicarnos con la gente que vivirá dentro de miles y miles de años, si las propias lenguas cambian, se modifican, si ni siquiera ni las palabras ni las imágenes se podrán identificar o interpretar igual, ¿no? Y entonces este es un grave problema. ¿Cómo les comunicamos a los hombres del futuro y a las mujeres del futuro que allí hay algo peligroso a lo que no deben acercarse y que deben tratar con sumo cuidado, ¿no? Los científicos han dedicado mucho tiempo a pensar en este problema y han propuesto soluciones, ¿no? Como paisajes llenos de espinas o campos llenos de pinchos, ¿no? Que fueran como una especie de territorio sembrado por una raza de dementes, o diseños del espacio, pero nada garantiza que en el futuro vaya a ser percibido como una señal de alarma. Y entonces este problema ha dado pie a la creación de la que puede que sea la rama más extraordinaria de conocimiento que en el estudio del lenguaje humano, que se llama semiótica nuclear, precisamente para estos residuos. Y entonces, en 1984, un especialista en semiótica nuclear llegó a la conclusión de que la mejor forma de comunicarnos con el futuro sería crear un mito alrededor de estos residuos nucleares, porque los mitos sobreviven allí donde el lenguaje muta, allí donde las imágenes callan o no sabemos interpretarlas. Un mito, una historia poderosa, tiene la capacidad de atravesar los milenios, ¿no? Y de pasar de generación en generación, de cambiar, de transformarse, de adaptarse a todo lo que suceda y al futuro. Y bueno, me parece una historia hermosa, aunque sea terrible por la amenaza nuclear, porque demuestra que las historias tienen el poder incluso de salvarnos de nosotros mismos. Y creo que por eso también los teatros son importantes, ¿no? Porque los teatros son lugares donde las historias, donde los mitos, donde las leyendas se hacen carne, se hacen piel, se hacen voz, se habla sobre la memoria, se debate, se desafía, se afianza, se cuestiona, se defiende. Los teatros son esos lugares donde nos rebelamos ferozmente y felizmente contra la resignación, donde hablamos, donde pensamos, donde profundizamos y donde legamos a nuestros herederos del futuro esperanza y la posibilidad de salvación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Quería decir. Gracias. Lo que nos has contado, Irene, lo que nos has presentado en todo momento, y desde luego en este último momento, sobre la señalización de residuos nucleares a través de una buena historia, es tan interesante que uno se siente tentado de olvidar lo que ha preparado y dedicarse a hacer comentarios a pie de página de las tuyas. Pero bueno, seguiré con lo previsto, os pido excusas. Y presentaré algunas posiciones que en buena medida son redundantes con las que tú has ofrecido. Luego, si quieres, tomas la palabra y luego se la damos al público para que convirtamos este encuentro en una asamblea. Bueno, conservación y destrucción. Quizá un título más atinado para esta sesión del Faro habría sido destrucción y conservación, porque lo natural,
lo ha dicho Irene, es la destrucción, a la que a veces se opone el esfuerzo humano de la conservación. El tiempo corre a favor de la destrucción. El tiempo, el señor tiempo, quiere devorarlo todo y convoca muchas fuerzas para hacerlo. A la destrucción se opone a veces un siempre débil empeño que encontramos en escuelas, bibliotecas, museos o teatros, lugares determinados por ese empeño siempre insuficiente. Las personas que trabajan en esos lugares, pero también muchas otras fuera de ellos, se hacen a menudo una pregunta importante: ¿qué conservar? ¿Qué transmitir? ¿Qué dejar? ¿No? Esa pregunta me lleva a pensar en Noé, de cuya aventura nunca se nos habrá contado todo. El Génesis refiere que Yahvé dijo a Noé: haz un arca de madera resinosas, hazla de cañizo y cierra las junturas por dentro y por fuera con betún. Así es como la harás: longitud 300 codos, anchura 50 codos, altura 30 codos. Haz una ventana y remátala a un codo por encima, pon la puerta en un costado y haz un primer piso, un segundo y un tercero. Siempre me fascina la precisión tecnológica de Yahvé, que dice, supongo, algo de su carácter, ¿no? Bueno, pero el caso es que Yahvé, dicho esto, o sea, no se contentó con decir a Noé haz un arca, sino que le dijo cómo había que hacerlo, ¿no? El caso es que añadió: entrarás con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y una pareja macho y hembra de cada especie de ganado, de cada especie de ave, de cada especie de serpiente. Yo traeré las aguas y exterminaré toda la carne que tiene hálito de vida bajo el cielo. Salvo tú y los que contigo salves, cuanto existe en la tierra perecerá. Lo que no se nos ha contado, porque esa parte del relato bíblico no fue conservada, es que después de haber conducido al arca una pareja de cada especie, Noé se dio cuenta de que con los seres humanos que iban a perecer se perderían también muchas ideas, muchas preguntas, muchas historias. No era analfabeto, pero se empeñó en aprender a escribir a fin de recoger cuantas pudo de esas ideas, preguntas e historias que estaban tan en peligro como las especies animales. Pero dándose cuenta muy pronto de que no podía salvarlas todas, tuvo que elegir cuáles merecían perdurar. Noé fue, por tanto, el autor del primer canon. Y se dice que entre las ideas que conservó había muchas que no le gustaban y que incluso, aunque relevantes, le parecían peligrosas. Y que en los 40 días con sus noches que duró el diluvio, junto a los otros seres humanos que convivieron con él en el arca, Noé inventó el teatro para dar voz a personajes con los que no estaba de acuerdo. El mejor medio para dar voz a personajes con los que no estás de acuerdo es el teatro. Yo creo que todos en alguna medida somos Noé, o podemos serlo. Creo que todos los seres humanos nos parecemos en algún momento a Noé. Todos en alguna medida construimos un arca con el que viajar a través del destructivo diluvio, a través del olvido, a través del ruido, a través de la indiferencia. Como el del arca es siempre un espacio escaso y como también lo son nuestro tiempo y nuestras fuerzas, tenemos que elegir qué salvar y, en cambio, qué ceder a las fuerzas de la destrucción. Ello me lleva a pensar en eso que llamamos herencia, que también ha sido mencionada por Irene. Todos, de forma más o menos consciente, además de bienes materiales, recibimos o transmitimos valores, ideas, preguntas, historias. Cada uno de nosotros construye tradición. Pero una tradición siempre está en combate con otras y es ella misma un espacio de combate. Para intentar darme a entender, leeré un breve texto que se titula precisamente Herencia. Este es un breve texto teatral en el que hablan dos personajes que piensan de forma distinta sobre el asunto, sobre lo que es la herencia. Y lo voy a leer yo. Tengo enfrente a José Sacristán y mañana en el ensayo me va a decir: ya te vale, ¿no? Ya te vale, Juan, ¿no? Bueno, herencia. Vivir pensando qué vas a dejar en herencia es la peor forma de desperdiciar la vida, dice uno. Y otro contesta: exageras. ¿Os habéis dado cuenta de que he creado una convención, no? O sea, dice uno: vivir pensando qué vas a dejar en herencia es la peor forma de desperdiciar la vida. Exageras. Últimamente tienes todo el tiempo esa palabra en la cabeza y en la boca. No me gusta oírtela pronunciar ni sentir que estás pensando en ella. Herencia es una palabra triste, lleva dentro la palabra muerte. Yo soy partidario de vivir. No volveré a pronunciarla delante de ti, pero evitar pensarla, eso no puedo prometértelo. Probablemente pensaré más en ella cada día. No es una palabra triste. A mí me ayuda a vivir. He descubierto que quien no piensa qué va a dejar y siempre se deja algo,
Ese vive una vida pequeña. Vives más si piensas que debes dejar algo valioso, al menos un buen recuerdo. Un buen recuerdo, así que es vanidad, te da miedo ser olvidado. ¿Te parece vanidoso comprender que tu vida no es solo tuya? Un padre descubre que le importa más el mundo en que vivirá su hijo que su propio mundo. ¿Es eso vanidad? ¿Estás hablando de los que tienen hijos? Si se trata de algo importante, no puede ser algo que solo concierne a los que tienen hijos. Hablo de algo que concierne a los que no tienen hijos tanto como a los que tienen hijos. Entonces, ¿estás hablando de la humanidad? Respóndeme mirándome a los ojos. ¿Te importa qué vaya a ser de la humanidad cuando tú y tus conocidos ya no pertenezcamos a ella? Mírame a los ojos. No pienso en la humanidad. Pienso en alguien a quien quizá no conozco, que recoja algún día algo que le estoy enviando, porque solo somos un soplo, porque no tendremos tiempo de acabar nada. Por eso hemos de iniciar algo que quizá un día otros prolonguen. Los antiguos astrónomos registraban observaciones que no iban a poder utilizar. Esto me impresionó. Saber que los antiguos astrónomos registraban observaciones que sabían que no iban a poder utilizar. Las tomaban para otros astrónomos que en el futuro, con técnicas que ellos no tenían, acaso siglos después podrían servirse de ellas. Vanidad. Te sientes viejo y quieres creer que alguien seguirá tus pasos y llegará donde tú no vas a llegar. Quieres vivir a través de otros. Puedes seguir mis pasos o desviarse de ellos o caminar en sentido contrario. Una herencia, déjame usar la palabra por última vez, no es un regalo, impone obligaciones, compromete. Una herencia puede ser rechazada. Llegas a un lugar y descubres algo, trazas, que dejó alguien que antes que tú estuvo allí. Tienes que deshacerte de ello o hacer algo con ello, aunque sea hacer como que no existe. Todos hemos vivido algo así. ¿A qué dar continuidad? ¿Qué interrumpir? Todo el mundo está dando respuesta a esas preguntas a cada paso. Yo ya lo he hecho. Ni quiero heredar nada, ni dejaré nada en herencia. Claro que siempre se deja algo, pero que nadie piense que lo dejé para él. No vivo para él. Conocí a una pareja de coleccionistas. Sintiéndose viejos, observaron en silencio su colección a la que habían dedicado sus vidas. Él le preguntó a ella, ¿por qué no hemos tenido un hijo? Ella contestó, no hemos tenido un hijo para no darle una herencia que probablemente no merecería. Sé que buscaron un heredero, pero no si lo encontraron, ni si él aceptó la herencia. Perdóname, he vuelto a pronunciar la palabra. Una colección está hecha de cosas. Creía que no estábamos hablando de cosas. Yo hablo sobre todo de cosas, del agua y del aire y de la tierra, de las estatuas que encontramos en la calle y de los nombres de las calles, de esta lengua en que conversamos, de las palabras que estamos pronunciando, que quizá un día recordarás. La pregunta por la herencia, que tiene, creo, importancia en cada vida, la tiene de un modo singular, me parece, en la del artista, y la tiene en un lugar como este, un teatro. Tiene, me parece, la herencia un lugar especialmente importante en la vida del artista porque en su vida, en la vida del artista, es constitutivo el encuentro con la tradición, o mejor dicho, con las tradiciones. Y nadie lo ha expresado mejor, a mi juicio, que Avi Warburg, el autor del Atlas Mnemosyne o Mnemosyne, que mencionó, no sé cómo habría de pronunciarse, Mnemosyne o Mnemosyne. Mnemosyne en griego, sí. Mnemosyne en griego. Avi Warburg dice en cierto momento que la necesidad, dice Avi Warburg, la necesidad de tratar con el mundo de las formas correspondientes a valores expresivos predefinidos significa para todo artista que quiera hacer valer su particularidad la crisis decisiva. Es decir, dice Avi Warburg que lo fundamental en un artista es precisamente cómo se relaciona con la tradición. Ese es el momento decisivo de su crisis. Y en esa crisis, sobre todo, es fundamental el encuentro con aquellos a los que reconoces como precursores y no aquellos de los que te separas, de los que inmediatamente te separas. Warburg se ocupó de uno de los grandes momentos de la historia de la cultura, cuando los maestros renacentistas descubrieron la antigüedad y la recrearon en una extraordinaria operación de continuidad y ruptura. O sea, ¿qué hicieron esos grandes maestros cuando descubrieron el legado de la antigüedad? La crisis fundamental de los artistas del 480 fue su encuentro con el gran arte de la antigüedad. Cómo relacionarse con aquel enorme capital de formas sin convertirse en copistas o epígonos.
cómo apropiarse de aquella enorme herencia, desplazarla, resignificarla, incluso a veces invertirla. La obra de un creador se desarrolla en el combate con aquellos en quienes reconoce a sus precursores, en continuidad y ruptura con ellos, destruyéndolos y conservándolos. En cada obra de arte hay conservación y hay destrucción. En este contexto quizá no sea inapropiado citar a Harold Bloom, quien en La angustia de la influencia habla de la inmensa ansiedad de estar en deuda. Aquello que vive un creador cuando se siente en buena medida ocupado por un precursor. Los mayores artistas, creo, son capaces, me parece, de superar esa ansiedad y de conservar destruyendo. A esto se refiere, me parece, Borges en Kafka y sus precursores, cuando viene a decir que todo gran escritor modifica no solo el futuro, sino también el pasado. O sea, el gran artista modifica también el pasado, no solo afecta al futuro. Bueno, todos nos relacionamos con legados, valores, ideas, preguntas, historias, a los que damos continuidad y desarrollo o de los que, por el contrario, nos apartamos o contra los que combatimos, criticándolos o, lo que suele ser más destructivo, ignorándolos. Porque la forma más destructiva de relación con una tradición o con un autor o con una obra no es criticarlo, sino ignorarlo. Por eso creo que la declaración de Warburg sobre los artistas, cambiando una sola palabra y tachando otra, podría aplicarse a cualquier persona, podría aplicarse a cualquiera de los que estamos aquí. Podríamos decir, parafraseando a Warburg, la necesidad de tratar con el mundo de las formas correspondientes a valores predefinidos, a valores que nos encontramos, significa para toda persona que quiera hacer valer su particularidad la crisis decisiva. Nuestro vivir, me parece, se define en buena medida por nuestras relaciones de continuidad o ruptura con la familia y la sociedad en que nacimos y con los valores, ideas, preguntas, historias de que somos legatarios. Nuestro vivir es en buena medida responder a la pregunta: ¿qué herencias aceptamos? ¿Qué herencias rechazamos? ¿Qué entregamos nosotros mismos en herencia? También la sociedad se define por sus continuidades y rupturas. ¿Qué parte de su pasado recuerda y qué parte olvida y por tanto destruye una sociedad? ¿Qué personas de su pasado cita una sociedad y qué personas ignora? Irene Vallejo ha mencionado a María Moliner y haciéndolo está realizando un acto de transmisión y de conservación. Bueno, que nos educamos en la obra de Walter Benjamin, que ha sido mencionado y mucho me alegro por Irene, que nos educamos en la obra de Walter Benjamin, pensamos que es siempre urgente prestar atención a los que fueron derrotados, a las tradiciones interrumpidas, a los pasados posibles que no tuvieron lugar. Un teatro es un espacio de herencia. En él podemos contarnos una vez más la historia de Antígona o la de Segismundo o la de Max Estrella, y también podemos preguntarnos qué historias no estamos recogiendo en él, qué historias no estamos recogiendo en este escenario y qué perdemos al no hacerlo. Y podemos tener una conversación con Irene Vallejo y con ella preguntarnos qué merece ser conservado. Bueno, esto es. Fantástico. Bueno. Sí, me ha gustado que la historia del Arca de Noé, efectivamente, demuestra que al final volvemos siempre a las historias, ¿no? Que la memoria se transmite efectivamente a través de historias. La historia del Arca de Noé es muy interesante porque al final ya ves efectivamente un creador que decide destruir la mayoría de lo que ha creado, pero salvar algunas cosas, ¿no? Estamos en esta ambivalencia de destruir y crear que siempre van juntas. Pero me he acordado de una novela de Julian Barnes que se llama Una historia del mundo en 10 capítulos y medio, si no recuerdo mal, que dedica un capítulo al Arca de Noé, ¿no? a esta historia. Y es muy irónica y muy divertida porque juega con esta ambivalencia de crear y destruir. Dice, claro, si tuvo que haber en el Arca de Noé una pareja de cada
animal existente, tuvo que haber una pareja de carcoma en el Arca de Noé. Luego esa carcoma se iba alimentando de la madera del Arca de Noé, luego llevaba dentro su propia destrucción, ¿no? Llevaba dentro el animal saboteador que la iba destruyendo. Entonces, Julian Barnes cuenta la historia, la crónica del Arca de Noé desde el punto de vista de la carcoma que se la está comiendo y que la está eliminando, ¿no? Entonces, esa ambivalencia y efectivamente, ¿no? La historia desde el punto de vista de quien no cuenta habitualmente la historia, ¿no? Y del que ha quedado un poco excluido del relato, y me parece un giro ingenioso para contar la historia desde esa óptica, ¿no? Que es la destrucción, y el Arca de Noé es la salvación, pero dentro del Arca de Noé hay otra destrucción que está actuando silenciosamente. Y así, bueno, pues es un arca dentro de un arca y una destrucción dentro de una salvación que también incluye otra destrucción. Creo que es como se teje esta historia, ¿no? El esfuerzo permanente por salvar lo que consideramos valioso, pero al mismo tiempo también por cuestionarlo constantemente, por cuestionar ese acto de decisión, ¿no? Esa selección, y continuar pues, en este gran proyecto, que en el fondo es un proyecto a gran escala de salvar nuestras historias, de continuar narrándolas, pero al mismo tiempo criticarlas, modificarlas, transformarlas, mirarlas desde nuevas ópticas, y así vamos tejiendo este gran tapiz que podríamos llamar nuestra herencia, que podríamos llamar nuestro pasado, y que al final es aquello en función de lo que nos definimos, ¿no? y nos describimos nosotros mismos en ese momento y en esa suma de encuentros con textos fundacionales como Antígona, como Edipo Rey, como todos los textos teatrales que desde el principio de la historia pues, nos han interpelado, y nos han interpelado de una manera, pues, como antes decía, muy, muy feroz, pero también muy feliz. Muchas gracias. Entre las muchísimas cosas interesantes que nos has transmitido, llamaré la atención sobre dos, por si quieres decir algo más respecto de ellas. Una es el valor que has dado a la traducción. Es muy hermosa esa historia que nos has contado sobre las traducciones diversas y finalmente coincidentes de la Torá. Claro, la traducción es de suyo, una operación de destrucción y conservación. Hablando de la traducción, no quiero dejar de citar por tercera vez esta tarde a Benjamin, cuyo ensayo sobre la traducción, La tarea del traductor, bien conoces, en que dice Benjamin que lo más importante en una traducción es precisamente lo intraducible, ¿no? Lo más importante en una traducción es aquello que no tiene una correspondencia inmediata en la lengua de llegada, de modo que el texto de la lengua de partida desafía a la lengua de llegada, y el traductor ha de hacer de algún modo un trabajo de ahondamiento y de ensanchamiento de su propia lengua para cobijar aquel texto para el que en principio no había casa. De algún modo ha de extender la casa de su propio idioma para cobijar ese texto que nació en otra lengua. Y luego, qué bella reflexión has hecho a partir de esta historia de la señalización de residuos nucleares. Claro, qué bonita esa idea, cómo comunicar a las gentes de un futuro lejano que algo es malo, o al contrario, cómo comunicar a las gentes de un futuro lejano que algo es bueno, ¿no? Es un extraordinario ejercicio de traducción, precisamente, pero incluso podemos preguntarnos cómo comunicar a nuestros hijos que algo es bueno o que algo es malo, y quizá la respuesta sea la misma que cuando de residuos nucleares estamos hablando, es con una buena historia, ¿no? Resulta impresionante darse cuenta de que
bueno, los grandes edificios, el Faro de Alejandría, etcétera, por colosales que han sido erosionados por el tiempo, pero sin embargo la historia de Ulises, la historia de Aquiles, la historia de Antígona están siempre ahí, ¿no? Y finalmente lo que queda son sobre todo las historias, ¿no? Y puede desaparecer todo, pero las historias, las mejores historias sobrevivirán, ¿no? Muy bien, creo que es el momento para que toméis la palabra si queréis hacerlo, y estoy seguro de que tenéis buenas preguntas para Irene. Allí ahí veo una mano levantada. Una mano. Buenas tardes o buenas noches a ambos. Primero felicitaros y agradeceros enormemente este diálogo, esta conversación que estáis teniendo. Yo soy groupie de ambos. Todo lo que veo que lleva vuestra firma lo leo, lo intento reflexionar y lo intento comprender. Si tuviera que definiros a cada uno con un término, yo diría la custodia, el cuidado y la palabra para Irene Vallejo, y diría el cuidado, la custodia del silencio para Juan Mayorga. Mi pregunta y mi reflexión es: ¿cómo conviven el silencio y la palabra en un texto? Porque el teatro, la poesía, la literatura, al final lo que tiene son silencios y palabras. ¿Cómo conseguís que convivan? Gran pregunta. Efectivamente, en la literatura y en la escritura, como en la música, el silencio tiene que anidar en lo que escribes, ¿no? o en las notas musicales. Tiene que estar y tiene que dejarse oír ese silencio, ¿no? Entonces, hay que encontrar la manera de construir alrededor de ese silencio. Es interesante porque toda esta historia de conservación al final es una forma de resistirse al silencio, ¿no? A ese silencio total de la destrucción de la palabra y del olvido, ¿no? Quiero decir, tiene que existir la palabra para que exista el silencio. Si no existe la palabra, si no existe el sonido, tampoco existe el silencio. De alguna manera se compenetran y se necesitan mutuamente. Cuando yo escribo, me sucede muchas veces escribir un primer texto en el que simplemente una versión inicial en la que yo necesito liberarme de todas las obsesiones que están en mi mente. Y una vez que están ya por escrito, descanso de ese peso, de estarlas sosteniendo en mi memoria, y entonces empiezo a trabajar y a reescribir, y a reescribir, y a reescribir, ¿no? Y ese reescribir muchas veces es retirar la frondosidad de las palabras y aquello que yo quería decir, irlo sumiendo en el silencio, o sea, evitar que sea demasiado explícito, ¿no? Conseguir que se comprenda pero sin nombrarlo realmente, ¿no? Y es crear esa especie de suspense o de misterio alrededor. Por ejemplo, en el comienzo del Infinito en un junco, que fue algo que me exigió mucho tiempo, decidir cómo iban a iniciar el ensayo. Y quería hablar, por supuesto, de la Biblioteca de Alejandría, de los libros, etcétera, pero el comienzo es una historia, y es una historia con unos misteriosos jinetes que aparecen de la nada y que se sabe que están buscando y persiguiendo algo, pero no se sabe qué persiguen, ¿no? Y es ir llegando lentamente al lugar al que yo quería llegar exactamente, que es que comprendamos lo valiosos que eran los libros en la antigüedad, cuando no existía comercio librario, cuando no se podían conseguir fácilmente, sino que había que perseguirlos casi de una manera detectivesca, ¿no? Dónde estaban los libros, dónde se encontraba el acceso. Y entonces es a través de una historia muy gradual en la que acompañamos a unos
sujetos misteriosos, ¿no? Y entonces esa búsqueda y esa persecución de los libros nos hace entender hasta qué punto los libros eran huidizos, eran valiosos, eran misteriosos, ¿no? Se perseguían, se ansiaban, y el rey de Egipto estaba dispuesto a arriesgar las vidas de algunos de sus soldados de élite para conseguir libros para la Biblioteca de Alejandría. Es decir, no decir la Biblioteca de Alejandría fue un gran proyecto de colección y conservación de libros, sino poner a estos jinetes a cabalgar y a mostrarnos silenciosamente, ¿no? Quizás solo con el ruido de fondo de los cascos de sus caballos, la importancia de esa tarea, ¿no? La dificultad de encontrar los libros, y ahí está el mensaje cifrado. Entonces es como constantemente partir de la idea abstracta, pero después convertirla en una búsqueda, en una pregunta, en una forma de suspense, ¿no? A la que no llegamos directamente, sino que exige muchos rodeos y que ofrece también a quien lee la oportunidad de investigar, de adivinar, ¿no? de identificarse o de oponerse. Y ahí está ese espacio que hay que abrir a quien lee, a quien interpreta o a quien disiente, pues podría ser también ese espacio de silencio, ¿no? Lo no dicho, para que lo diga el lector o la lectora, para que lo interprete, para que lo complete. Y creo que Pessoa decía en algún momento que cuando estaba leyendo siempre se daba cuenta de que en un cierto momento empezaba a escribir, ¿no? Ya no estaba leyendo, sino estaba escribiendo en su mente. Bueno, pues dejar ese silencio para que el lector, como Pessoa, en algún momento empiece a escribir y empiece a continuar y empiece a habitar el texto. Sí, qué interesante lo que has contado. Bueno, primero tengo que agradecer a este espectador que ha tomado la palabra su generosa presentación, y me alegro de que se presente como groupie de ambos, porque me alegra mucho sentirme asociado a Irene Vallejo. Bueno, como quizá sepas, cuando ingresé en la Academia, Casa de las Palabras, me pareció que debía dedicar mi discurso a la última palabra a la que como dramaturgo querría renunciar, y pensé que esta palabra era precisamente la palabra silencio, que es la palabra decisiva. Es una palabra decisiva tanto cuando se la atribuyo a un personaje, cuando la escribo para que un personaje la pronuncie, como cuando la pongo en ese extraño, liminal espacio que llamamos acotaciones, y también cuando aparece en la sala de ensayos y decimos, aquí conviene un silencio. ¿Y por qué elegí esa palabra, además de por todo eso? Porque para mí el teatro es el arte del actor, ¿no? Y precisamente si hay un lugar donde descubres que el teatro no es la puesta en escena la puesta en pie de una literatura, sino una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, en cuyo corazón está el actor, ¿no? Y todos los demás, y él es el único imprescindible, y todos los demás, empezando por el autor, estamos ahí para acompañarlo. El teatro es el encuentro conflictivo entre el actor y el espectador, ¿no? Y los demás estamos ahí para acompañarlo. Y si hay un lugar donde eso se descubre de forma esencial, fundamental, es precisamente en el momento del silencio, en ese momento en que se produce esa apertura que mencionaba Irene para los actores mismos y para los espectadores. Estamos estos días ensayando con José Sacristán, con Ana Morzoa, con Zaira Montes y con Ignacio Jiménez, una obra que se llama La colección, que tú me has hecho el honor de mencionar, y hay al final, y hemos vuelto a él esta tarde, un momento en que se produce una gran crisis en torno a un silencio que se resuelve en un gesto que ninguna palabra podría recoger. Para mí, precisamente, uno podría decir, y no es una butad,
que uno escribe palabras para crear esas ocasiones de silencio, reúne palabras para crear esas ocasiones de silencio en que precisamente el actor y el espectador son soberanos. Y esto creo que se puede vincular a esta idea de la apertura de espacios también en un texto literario, en un libro, que hay en lo interlineal, que hay entre el punto y la mayúscula. Creo que el modo en que comienza El infinito en un junco con esos caballistas es formidable, precisamente porque se está lanzando una historia y de algún modo hay un acercamiento lateral, hay un rodeo, por tanto hay poesía, ¿no? Porque la poesía es distancia y rodeo. Bueno, Avi Warburg decía que el arte es fundamentalmente distancia y el teatro es un arte de la distancia, ¿no? Bueno, no diré más sobre eso, pero qué interesante también lo que ha contado Irene sobre las frases tachadas y las palabras tachadas de sus textos, en particular del infinito en un junco. Todo libro es un palimpsesto y en todo libro esconde otros que en un momento dado fueron tachados. Yo a veces cuando me dicen es que reescribes, digo, a veces me lo reprochan, reescribes, no dejas de reescribir, y digo que la reescritura es previa a la escritura, porque cuando un escritor escribe una frase, en su cabeza ya ha desechado 3, ¿no? La reescritura es previa a la escritura. Cualquier libro está constituido también de frases tachadas, y decirlo me sirve para hacerte una petición, y es que nos cuentes, yo lo sé, o sé lo que has contado alguna vez, de tu pelea hasta encontrar ese maravilloso, yo creo que insuperable título que es El infinito en un junco. Quizá no todas y todos sabéis que hubo otro título, hubo otros títulos, y en particular hay uno que tomabas de una frase de Borges, sí, pero finalmente acertaste decidiendo El infinito en un junco, pero quizá no está mal esta tarde compartir ese título tachado, ¿no? Sí. Bueno, escuchándote hablar sobre el silencio, que bueno, después de tu discurso monólogo eres el especialista máximo en silencio, estaba pensando en un poema de la poeta polaca Wisława Szymborska, en la que está hablando de lo paradójica que es la palabra silencio, porque cuando decimos silencio lo rompemos, ¿no? O sea, estamos hablando del silencio, pero al mismo tiempo traicionando el silencio cuando pronunciamos la palabra que lo nombra. Entonces es curioso cómo es una paradoja en sí mismo y cómo además realmente en los libros que están llenos de palabras hemos buscado muchas convenciones para el silencio, ¿no? El punto y aparte, que es un silencio, una interrupción y un dejar... ¿no? Al principio los libros eran todos una secuencia de letras, no estaban separadas las palabras, no estaban separados los párrafos, ¿no? Era todo como una selva apretada de letras. Y a medida que fue avanzando la estructura interna de los libros, se fueron abriendo esos espacios gráficos para el silencio, el espacio entre las palabras, el espacio entre los párrafos, las páginas o los fragmentos blancos entre un capítulo y otro, una parte y otra, ¿no? Entonces es como si el silencio se hubiera ido abriendo paso en los libros, ¿no? Y eso también es una forma hermosa de acoger el espacio. Al final, lo que nosotros habitamos es lo vacío, ¿no? La casa es una forma de recubrir un vacío que es donde habitamos y pues los libros también han ido acogiendo el silencio cada vez más hospitalariamente. El título del infinito en un junco, por contestar a la pregunta, sí, fue un verdadero calvario llegar a ese título. Había enviado el manuscrito a la editorial, a Siruela, con otro título que era una misteriosa lealtad. Era una referencia a Borges que define los clásicos. Él decía que un clásico es ese libro
al que te acercas con un previo fervor y una misteriosa lealtad. Y esa misteriosa lealtad que viene del esfuerzo de tantas personas que nos han precedido por salvar esos textos y hacerlos llegar hasta nosotros, me parecía que explicaba el tema del libro. Pero a mi editor le pareció un título nefasto y me dijo que tenía que encontrar otro. Estuvimos un año trabajando, releyendo, puliendo, y dijo, bueno, en este año seguro que vas a encontrar otro título. Pero iban pasando los meses, le ofrecía otros títulos y ninguno le gustaba. O sea, era partidario de las reescrituras y nunca encontrábamos ningún texto ni ninguna reescritura de texto donde estuviera, ¿no?, esa semilla, porque al final el título, qué importante es lo primero que leemos de los libros, ¿no? Es eso que ese imán que hace que le demos la oportunidad a un libro, a lo mejor expuesto en una librería, de darle la vuelta y ver de qué trata en la contraportada. Entonces, ese título, que también hablo de la historia de los títulos de los libros dentro del Infinito en un junco, que no siempre existieron, eso es una invención posterior, pues venga a pensar, yo diciendo, le he dedicado aquí hasta una lista de los mejores títulos y no se me ocurre ningún título aceptable, medianamente decente para este libro, y era una sensación de fracaso, hasta que ya un día dije, bueno, ya hay que diseñar la cubierta, la diseñadora necesita saber cuál va a ser el título del libro, aquí me siento y no me levanto hasta que tenga un título, ¿no? Y entonces, bueno, la palabra infinito también pertenece al universo de Borges y de esa manera mantenía un poco el homenaje, pero yo pensé, ¿cómo podríamos describir los libros? No la definición al uso de un diccionario, sino qué es lo que a mí me parece maravilloso, asombroso, respecto a un libro, pues que está hecho de un material humilde. Hemos hecho los libros con plantas, con pieles, con madera, con barro, con tela, ¿no?, con las cosas de la vida cotidiana, con ese junco que eran los papiros. Y todos son materiales que se deterioran, que se los comen los insectos, que arden, ¿no?, que las inundaciones los deterioran. Y sin embargo, esa cosa materialmente frágil es el vehículo de la infinitud de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestras preguntas, de nuestras angustias, de nuestros miedos, de nuestra sabiduría. ¿Cómo es posible que lo infinito quepa en lo finito, en lo pequeño, en lo frágil, ¿no?, en lo minúsculo, en lo que se deteriora? ¿Y cómo es posible que en esa mezcla de opuestos, lo infinito y lo concreto, pequeño, humilde, el resultado sea un objeto que tenga esta tenaz capacidad de salir adelante pese a todas las persecuciones y pese a toda la ira y los ataques, ¿no? Y de allí nació esta idea del infinito en un junco. El junco porque es el junco de papiro, evidentemente, pero también la palabra canon viene etimológicamente de la palabra caña, de los cañaverales, de los ríos, porque la idea es que es una vara de medir, ¿no? Y la vara de medir inicialmente eran cañas que son rectas. Y bueno, pues el canon y el papiro, los dos tienen que ver con el mundo del junco. Y me pareció hermoso relacionar toda esa historia de nuestra literatura, de nuestras palabras y de nuestros afectos y de nuestro saber con ese objeto frágil y con ese, ¿no?, y con ese ingrediente también impalpable e infinito e indestructible. Pues celebramos que dieses con ese título. ¿Hay allí alguna otra pregunta? Lo primero, celebrar estar aquí esta tarde. Celebrar la proximidad, no solo en el oficio, sino en la amistad con Juan, y celebrar la presencia de Irene, porque más allá de tus valores literarios, lo que observo en todo tu trabajo es dónde pones la mirada, ¿no?, a propósito del ser humano y tu forma de contemplarlo. Hablo a propósito de todo esto de ser transmisores
receptores y transmisores de todo el bagaje, toda la historia de la humanidad, el papel del actor. Uno puede crear a Romeo teniendo 90 años, el actor no puede interpretar a Romeo. El actor es, como yo le decía a mi amigo y maestro Mario Vargas Llosa, es el tambor y el que toca el tambor. El compromiso físico del actor es la voz y es el silencio. Es al mismo tiempo que magnífico y formidable, tiene sus servidumbres y de ahí también su grandeza. Por eso los cómicos y las cómicas lo que celebramos por encima de todo es tener la posibilidad de que se nos facilite el contar una historia, el compromiso físico que uno establece diariamente en un escenario o en un plató delante de una cámara para hacer creer a los otros que eres el que no eres y que a los otros algo les pase. Yo insisto, detrás de la Novena Sinfonía o detrás del Quijote o detrás, ¿quién había? ¿Qué edad tenía? ¿Era gordo, era flaco, era tonto? El actor o la actriz están sujetos a una servidumbre y al mismo tiempo esa misma servidumbre le da una dimensión a su trabajo que es irrepetible para otros o inalcanzable para otros, que es el estar ahí encarnando. O sea, comprometiendo su propio tiempo, su propia vida, en un momento que desaparecerá, pero que para él es irrepetible. Es irrepetible siempre y cuando no suene el móvil o no le dé la tos al espectador. Pero, en fin, lo que quería insistir, simplemente agradecer desde mi condición de actor, ser la correa transmisora de pensamientos, de actitudes, de voluntades y de talentos como el que vosotros, jóvenes, representáis. Nada más. Muchas gracias, Pepe. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, es un honor. Si ya era un honor el dúo con Juan, este trío con José ya lo convierte en algo extraordinario, verdaderamente excepcional y también irrepetible, ¿no? Porque este momento, esta tarde, esta conversación que no volverá a suceder de la misma manera, ¿no? Y esta sensación de una atmósfera y de una vibración que hay aquí en esta, ¿no? en esta tarde y en este teatro que es maravillosa. Y decirte que realmente para mí El infinito en un junco es la historia de los libros como cuerpo de las palabras, ¿no? Aquello que da cuerpo a las palabras es esencial. Cuando las palabras son solo aire, ¿no? Les falta la carne. Y esa carne que da el actor a la palabra, o esa carne que dan los libros a la palabra, creo que son una de las cumbres de la experiencia humana, cuando somos capaces de materializar en algo tangible, ¿no? En algo que crea belleza en sí mismo, como un libro puede ser hermoso, un manuscrito miniado, ¿no? con sus dibujos, con su caligrafía, ¿no? Se convierte en arte eso de dar cuerpo a la palabra y creo que los actores en ese sentido sois como los manuscritos valiosísimos que dais dibujo, que dais caligrafía, que dais belleza a la palabra que se escribe y si no fuera por esa aportación, pues probablemente la palabra no encontraría la forma de llegar y de sobrevivir con esa enorme potencia. Muchas gracias, Irene. Sí. Sí. Entre cajas he sabido que Irene Vallejo fue actriz. No. En el Instituto no digas eso delante del maestro, por favor. En el Instituto Goya de Zaragoza interpretó a Adela de la Casa de Bernard de Alba, ¿no? ¿Eso? Muy bien. ¿Hay por ahí algo? Creo que hay alguna... Hola, Irene. Hola. Me gustaría decirte que te conozco gracias a mi madre porque tiene tu libro, El infinito en un junco, y ella es la que me habló de ti. Te admira mucho, esto es verdad, porque el otro día se lo dijo a mi tío
y de hecho le enseñó tu libro y le dijo, es muy buena, y he venido por ti. Bueno, a Juan le conozco y también le admiro, por supuesto que sí, pero me gustaría preguntarte, porque hablabas del olvido, y hace muchos siglos pues las mujeres escribían sobre un seudónimo, a mujeres artistas que se les ha olvidado, pero en todas las artes, en la literatura, hay mujeres compositoras que tampoco han sido reconocidas, en todas las artes. Afortunadamente eso ha cambiado y hoy en día las mujeres pues tienen reconocimiento. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves el futuro de las mujeres artistas, que bueno, por supuesto que es mi caso. Bueno, me gustaría preguntártelo ya que tienes más experiencia y pues, tú también eres muy buena y muy buena. Entonces me gustaría preguntarte cómo ves el futuro y también pues qué consejo nos das a las jóvenes pues que estamos luchando y luchando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, a tu madre, gracias. Dale un abrazo de mi parte a tu madre por exteriorizar así ese cariño y ese afecto a mi libro. Es muy hermoso. A ver, uno de los objetivos del Infinito en un Junco era precisamente la investigación sobre las primeras voces de mujeres escritoras, oradoras, poetas, dramaturgas de las que tenemos noticia, ¿no? Incluso de aquellas de las que solo queda un nombre o una mención casi accidental o tangencial en otros textos, ¿no? Incluso hacer un poco una cartografía de ese territorio arrasado que es la creación femenina en los orígenes de la literatura. Y era una cosa que a mí personalmente me interesaba y me desasosegaba porque estuve estudiando filología clásica de la antigua Grecia y de la antigüedad en general y parecía un territorio totalmente masculino, ¿no? Solamente me hablaron de una mujer, que era Safo, y no apareció ninguna otra mujer entre todos esos clásicos. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Leían las mujeres? ¿Escribían las mujeres? Y entonces me puse a buscar un poco, a seguir el hilo, ¿no? A tirar de la hebra y tratar de encontrar a esas mujeres. Y así fue como descubrí, para mi asombro y estupefacción, que el primer texto firmado de la historia lo escribió una mujer, ¿no? Entonces quiero decir que la historia literaria con nombre propio la inaugura una mujer, una sacerdotisa acadia llamada Engeduana, de la que prácticamente no nos ha hablado nadie. Y no digo ya los libros de texto, donde tendría todo su sentido que se nos hablara de la aparición, de la irrupción del yo literario, sino ni siquiera en mi especialidad. Después de cursar 5 años de especialidad sobre mundo antiguo, nadie consideró relevante decir en ningún momento que el primer texto con nombre propio de la historia, que sale del anonimato, de ese anonimato que Virginia Woolf decía que era sobre todo una mujer, anónimo, fue una mujer. Ni hablarme de este personaje del que realmente se sabe muchos datos autobiográficos. Ella escribió sobre sí misma. Ella además nos ofrece la primera metáfora de la creación que conocemos en la historia y que además es una metáfora muy, muy bonita, también muy femenina, porque ella dice que la diosa, era sacerdotisa, la diosa la visita, utilizando un lenguaje casi erótico, dice que la penetra, la inspira, ¿no? Porque inspirar es el aire que llena tu cuerpo, y entonces como resultado de esa penetración de la divinidad en su interior, ella da a luz el poema. Entonces está hablando del parto poético de las palabras. Escribir es para ella dar a luz. Y es interesante porque después históricamente hay una especie de dicotomía por la que los hombres crean y las mujeres procrean, ¿no? Y parece que están separados y son 2 áreas distintas, y como los hombres no procrean, se sigue que las mujeres tampoco pueden crear. Y es un prejuicio que dura mucho tiempo y contra el que las pioneras han tenido que luchar largo tiempo. Así que fui recogiendo todos esos hilos hasta descubrir que realmente había muchas más mujeres de las que nos habían contado, mucho más importantes, y aunque de algunas de ellas solo quedan nombres,
solo queda el silencio, pues se puede hacer un pequeño listado o un catálogo de las silenciadas, y eso es lo que intentaba hacer en El infinito en un junco. Además de un homenaje a mis maestras, a mi madre y a las mujeres que han sido tan importantes en mi propia formación intelectual. Pero bueno, resumiendo brevemente, un vistazo histórico al pasado de las mujeres demuestra que lo verdaderamente difícil es que los textos escritos por mujeres forjen una tradición. O sea, esporádicamente hay mujeres que escriben y son reconocidas en su momento mientras están vivas, pero es muy difícil que luego esa obra perdure como ha perdurado la de sus compañeros autores, escritores, creadores, hombres. O sea, es decir, que si eres mujer más vale que no te mueras. Ese vendría a ser el consejo históricamente, porque efectivamente eran tan pocas que no se creaba una tradición y no había otras mujeres que reivindicaran, que conocieran, que supieran, ¿no? que encontrasen esas genealogías, que continuasen lo que habían hecho los demás, y entonces se perdía, se hundía, se desmenuzaba todo aquello, y todas las mujeres que empezaban a escribir empezaban como si fueran las primeras, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante ahora leer a otras mujeres, conocer la obra artística de otras mujeres para evitar ese fenómeno. O sea, que si nosotras cuidamos de la tumba de nuestras antepasadas, es más posible que no seamos el olvido de mañana. Entonces, creo que es importante buscarlas, conocerlas, reflejarnos en esas experiencias que hablan en sus textos, no únicamente, pero también, porque es una suma y no es una exclusión, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es lo importante, ¿no? Que por fin ahora, soy optimista por naturaleza, creo que esas genealogías se están realmente forjando, se están cuajando. Las mujeres en las universidades escriben artículos, escriben libros, investigan sobre otras mujeres y van encontrando esas líneas, ¿no? Esos hilos que se habían hurtado y que ahora vamos haciendo por fin la madeja. Así que bueno, el consejo es ir a llevar flores a las tumbas de las antepasadas, que es un ejercicio hermoso, y luego tener mucha paciencia y mucha resistencia, eso de cara al futuro. Muchas gracias. Y mucha suerte en tu trabajo creativo, el que sea. Muchas gracias, Irene. Sí, hay varias preguntas, varias manos alzadas. Deberíamos ir cerrando. Sí. Vale, muchísimas gracias por esta tarde tan maravillosa. Primero, darte la enhorabuena por esa biblioteca que han puesto tu nombre. Me parece gracias. lo más adecuado que se pueda hacer. No sé si hay muchas bibliotecas con mujeres vivas, con titulares. Después, hay, junto a tu libro, yo tengo otros dos de referencia, que es Los libros Art del Mal, que es de Manuel Rivas, precioso, Manuel Rivas, ¿sí? y 451 grados Fahrenheit, hablando de destrucción. Y de memoria, y de cómo lo rescatan, ¿no? Entonces, bueno, nada más era esa mi aportación. Y que estás preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo de la biblioteca ha sido realmente muy bonito. Hubo un tiempo que solo ponían nombres de mujer a las catástrofes y a los huracanes y esas cosas. Es bonito que pongan nombre a una biblioteca, que es una biblioteca de un instituto de secundaria, que le han puesto mi nombre. Y bueno, fue una experiencia muy emocionante, ¿no? verlo en una biblioteca, porque además yo escribí El infinito en un junco porque mi madre quería ser bibliotecaria y no lo fue en su momento porque su familia la convenció de estudiar Derecho, que daba más posibilidades, más oportunidades laborales, y ella siempre tuvo la pena de no haber sido bibliotecaria. Y un poco escribí El infinito en un junco para decirle, bueno, sí has sido bibliotecaria, ¿no? Porque me has convertido a mí en esta lectora y en esta escritora que soy y en esta enamorada de los libros, y esa es tarea de bibliotecaria, ¿no? Y todas esas noches que me contabas cuentos antes de dormir, eras también la bibliotecaria, ¿no?
que tenía las llaves del tesoro y los compartías conmigo. Entonces es muy hermoso. Qué grandes libros has mencionado realmente. Los libros y las hogueras y el fuego parecen tener como una relación, ¿no? Y cuántas veces se prende fuego a los libros para acabar con ellos, o sea que hay allí esa polaridad del fuego. Curiosamente, las tablillas originarias, las tablillas sumerias, babilónicas, se hacían con arcilla, que no la cocían, entonces las únicas que se han salvado han sido las que hubo un incendio y se cocieron con el incendio y entonces se han salvado por ese motivo, ¿no? Porque se han hecho más fuertes a la cocción, si no se rompían y se disgregaban muy fácilmente. O sea, ha habido casos de tablillas salvadas por el fuego, pero en general es todo lo contrario, ¿no? El fuego ha acabado, ha devorado muchos libros y bueno, pues ahí está esta metáfora tan hermosa del libro de Ray Bradbury, que además hay que decir que ha sucedido en la historia, y lo cuenta en El infinito en un junco, que realmente ha habido épocas en las que se ha perseguido libros y la gente se los ha aprendido de memoria para poder volver a escribirlos más adelante. Ha pasado en varios momentos de la historia, ha sucedido realmente que seguidores, sobre todo, de alguna corriente como el confucianismo en China, cuando se han obligado a quemar los libros, se los han aprendido de memoria para luego poder copiarlos y de esa manera se han salvado. Así que son hechos reales, aunque parezca metáfora, son hechos reales sucedidos en la historia. La memoria y la escritura se apoyan mutuamente y a veces cuando es la escritura la que está perseguida, es la memoria la que salva los libros para luego volver a copiarlos otra vez y mantenerlos con vida, lo cual es otra demostración de ese enorme amor que puede despertar una historia y unas palabras y unas ideas. Muy bien. Sí, hay una palabra todavía y vamos a ir concluyendo. Buenas tardes, perdón si no me expreso con demasiada claridad, es por un tema médico. Estar aquí es absolutamente maravilloso, es un privilegio, y haber oído hablar a don José Sacristán ya es el regalo definitivo. Yo tengo una pregunta hablando de la herencia. Tu madre, si me permites que te trate de tú, seguramente en Derecho habrá estudiado el concepto de herencia yacente, que yo siempre que me venía ese concepto a la cabeza me imaginaba una mujer muy sensual y voluptuosa, esa herencia yacente. En tus artículos vas a la herencia y nos traes de pronto al presente. La pregunta es, ¿porque realmente estás tan enamorada, que yo creo que sí, de tu trabajo, de tu profesión, de tus conocimientos, que son tu fuente? ¿O porque realmente crees que siguen estando vigentes, que también creo, a día de hoy, y que pueden ser la forma de hacernos ver realidades que llevan con nosotros toda la vida, pero que parece que están silenciadas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, qué pregunta tan bonita y qué imagen esta de la herencia, así como una mujer voluptuosa, esa parte me ha encantado, esa imagen, la memoria y la herencia, que efectivamente son palabras femeninas, a lo mejor tienen ese rasgo, porque además es cierto que, digamos, las mujeres han sido tradicionalmente las transmisoras de los relatos, de la memoria familiar, ¿no? Y las que guardaban toda esa herencia de recuerdo. Bueno, sí, realmente yo siempre he sentido que el pasado nos interpela, no necesariamente que nos enseñe, pero sí a veces nos desafía. En ese diálogo con el pasado es como realmente podemos conocernos a nosotros mismos como cultura. Creo que hace falta un poco salir de esa posición de estar dentro de todo lo que sucede e intentar mirarnos desde fuera, desde esas voces del pasado que muchas veces pues, nos demuestran
que no somos ni tan modernos, ni tan diferentes, ni tan originales como nos imaginamos, y que las emociones humanas esenciales existen desde tiempos inmemoriales, lo cual creo que nos hace sentir más acompañados, ¿no? menos solos cuando sabemos que Safo, ya que la nombraba antes, pues ya habló de los celos y de la pasión en unos términos que nos describen totalmente, ¿no? Otras veces no, otras veces son las diferencias las que nos pueden ayudar a reconocernos, ¿no? a descubrirnos, a mirarnos en un espejo inverso. A mí me apasiona el mundo de la antigüedad, pero no querría de ninguna manera haber vivido ahí, en esa época. Quiero decir que no soy una nostálgica ni una de estas personas que dicen he nacido en el tiempo equivocado, yo tendría que haber vivido en el siglo de Pericles, ¿no? Porque en el siglo de Pericles es que no hubiera podido escribir, probablemente no hubiera tenido educación y ni siquiera acceso a los libros. De eso hablaba muchas veces con mi profesora de griego y las dos nos dábamos cuenta de la paradoja de estar hablando de un mundo, ¿no? Y transmitiendo el recuerdo de un mundo que si hubiéramos vivido en él nos hubiera excluido. Y bueno, pues creo que esa misma paradoja también ayuda a entender bien esa relación que tenemos con el pasado, ¿no? Que nos enseña, que nos advierte, sobre todo, contra la tentación de dar las cosas por sentadas, ¿no? De pensar que existen sin más. Conocer todos los pasos, todos los procesos, todas las luchas que han llevado a crear la escritura, las bibliotecas, los libros, creo que puede ayudar a mirarlos y que no se transparenten, sino verlos, ver también el objeto, la historia que hay detrás del objeto cada vez que tenemos un libro entre las manos. Ir a una biblioteca y no pensar que las bibliotecas existen porque sí, no son un hecho natural, sino han costado mucho esfuerzo, ¿no? Muchas luchas. Todas esas historias de las bibliotecarias a caballo, de las misiones pedagógicas, son aventuras que tienen como protagonistas a bibliotecarios y bibliotecarias que han luchado profundamente por esa democratización del saber. Toda la cultura está siempre en peligro, todo lo mejor que creamos está siempre en peligro y saber la historia de todas sus vicisitudes y aventuras nos ayuda a recordar, ¿no?, lo frágiles que son y que necesitan un cuidado permanente. Y eso es lo que a mí me interesa del pasado, ¿no? Como nos recuerda lo frágiles que son nuestros hallazgos, nuestras instituciones, nuestros progresos y lo sometidos que están siempre a las peripecias del tiempo y a la erosión de las ambiciones y de los intereses. Y esa es la parte que me gusta. Pero yo siempre digo que no hubiera querido vivir en ningún tiempo anterior a la invención de la anestesia. Eso segurísimo. Gracias. Sí. Muchas gracias y desde luego también muchas gracias por este aplauso. Tenemos que cerrar escuchándote. Me estaba acordando de una historia que me contó una bibliotecaria hace poco. Resulta que es una bibliotecaria que va por ciertos lugares de Castilla y León con un autobús. O sea, conocéis este tipo de bibliotecas ambulantes, entonces van el conductor y ella recomienda libros y creo que es una operación muy importante porque hay ciertos libros que difícilmente llegan a esos lugares si no es con ese medio. Y me contaba esta mujer que hay un lector que le ha pedido en matrimonio, pero ella no quiere y entonces cada día que vuelve a ese pueblo pues el lector renueva su petición. Entre las muchas citas todas hermosas que nos has ofrecido esta tarde, has mencionado a la poeta polaca Szymborska y he recordado 3 versos de Szymborska que citaré mal
porque no los conozco de memoria, dice algo así como, dice Szymborska en cierto momento, algo así como, qué bien se conserva el viejo odio en nuestro tiempo. Y es verdad que el odio está en buena forma. Tiene razón Szymborska, el odio se conserva bien y conserva su poder destructivo. Bueno, gracias a Irene Vallejo y a quienes nos habéis acompañado esta tarde en Teatro La Abadía, creo que hemos realizado un acto de paz, un acto de libertad, un acto de amor a los libros, un acto de amor a las historias, un acto de amor a las palabras y un acto de amistad. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias.